Así que el Señor es bueno y fiel. Así que a los que han estado orando, muchísimas gracias. Estoy sumamente agradecido. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes porque hoy vamos a hablar sobre el tema de la hermenéutica pentecostal. En verdad, la Isabel hizo un trabajo fenomenal anoche y ahora tomando en cuenta todas las cosas, quizás hubiera sido idóneo arrancar con este tema que tengo yo, que es un poquito más índole introductorio, para ir a lo de Isa, que en verdad la Isa estuvo profundizando en un aspecto, el de la perspectiva de Roger Stranstad en la narrativa histórica. Lo que yo quiero hacer aquí es ponerles más o menos al día en el estado de cosas en esta disciplina que es la hermenéutica pentecostal. A ver si puedo. Ya, ahí estamos con pantalla completa. Bien, cuando uno habla de hermenéutica pentecostal, a ver, avanza o no avanza esta cosa. Ahí sí. Cuando uno habla de hermenéutica pentecostal, en algunos sectores eso es para que tengan ataques de risa. Lo ven como un anacronismo. Hermenéutica pentecostal es lo que la gente que menos tiene hermenéutica son los pentecostales, nos van a decir, ¿cómo va a haber hermenéutica pentecostal? Cuéntame otra. Yo he conocido a gente que me ha dicho cosas más o menos con esas mismas palabras. Y la verdad es que hay mucho que está pasando en el mundo de hoy en cuanto a hermenéutica pentecostal. Entonces, aquí va un pequeño bosquejo de lo que vamos a estar conversando en estos próximos minutos. Quiero hacer con ustedes una revisión de la literatura actual, informarles sobre los avances que hay en todo este campo de hermenéutica pentecostal. En segundo lugar, vamos a repasar un poquito el marco histórico, la hermenéutica de los pioneros pentecostales. Isabel habló un poquito sobre esto anoche, pero que valga la redundancia, que valga. Es importante saberlo para poder apreciar la trayectoria en que estamos. Voy a hablar ahí sobre dos personas claves, Charles Parham y Joseph Flower, y luego tratar de llegar a una definición de hermenéutica pentecostal, lo que no es y lo que sí es. Y bueno, hay algunas sorpresas en el camino que vamos a estar también considerando, así que vamos a ir viendo. Ok. El movimiento pentecostal ha sido catalogado por distintos investigadores sobre historia humana como uno de los 100 hitos más importantes del siglo XX. Y eso lo está diciendo gente que ni siquiera es evangélica. Pero ven que de lo que empezó como un mover entre un puñado de personas sin mayores influencias políticas o sociales o económicas, se expandió y se convirtió en una fuerza global. En el siglo XX. El pentecostalismo es ya la cuarta expresión más grande del cristianismo luego del catolicismo, la ortodoxia y el protestantismo. Y ya hay algunas fuentes que dicen que el pentecostalismo es mayor en número que el protestantismo y estaría en el tercer lugar. Dentro del mundo pentecostal, la denominación más grande son las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios hoy tiene más de 69 millones de miembros y se duplica cada 7 años.
hay aproximadamente 270 millones de lo que llamaríamos pentecostales clásicos en el mundo. Y luego hay otro número aún un poco mayor que ese de lo que serían los carismáticos, personas dentro de las iglesias históricas, pero con una fe pentecostal. Y ahí ya la suma es de 660 millones de personas, casi el 10% de la población del mundo. Y dentro de todo esto, durante estos últimos 30 años en particular, se ha producido un creciente interés en este tema de hermenéutica pentecostal. Y esto lo vamos a apreciar por los cuantiosos nuevos libros que se han publicado, sobre todo a partir del año 2000. Y desde el año 2010, 2015 hasta hoy, siguen saliendo más y más temas, más y más libros. Hay textos de hermenéutica escritos exclusivamente por pentecostales, como las obras de Gordon Fee, como también libros sobre el tema propiamente tal de hermenéutica pentecostal, como Amos Young, Craig Keener y otros que vamos a ver enseguida. Bueno, entonces hablemos un poco sobre la literatura. Y los que hemos estudiado esto, todos ustedes ya saben que aquí nuestro gran ejemplo, nuestro gran líder ha sido el doctor Gordon Fee. Gordon Fee falleció el 25 de octubre de este año, hace justamente un mes, con 88 años de edad. Él fue ministro ordenado de las Asambleas de Dios de Estados Unidos. Se formó en un hogar de las Asambleas de Dios, asambleísta de segunda generación, pero un pionero en educación avanzada, profesor en Gordon Conwell, seminario en Boston y luego en Regent en Vancouver, Canadá. Un erudito en griego como pocos. Se estimaba que él estaba entre los 5 mejores del mundo en el manejo del griego koiné. Tuve la bendición cuando estaba en el Instituto Bíblico, cuando estaba en el seminario en Estados Unidos, en el Colegio Bíblico Central, en Springfield, la casa matriz de educación teológica nacional en Estados Unidos, de que él vino para hacernos devocionales una semana de lunes a viernes, y era en el tiempo cuando él estaba escribiendo su comentario sobre 1 de Corintios, y por una semana entera, de 8 a 8:30, cada mañana estábamos ahí escuchando al doctor Gordon Fee. Y él no usaba ninguna versión de la Biblia, no usaba una versión King James o NBI o no, él simplemente abría el texto griego del Nuevo Testamento y extemporáneamente iba traduciendo, porque él manejaba el griego koiné como tú y yo leemos el Condorito. O sea, simplemente era lo más fácil del mundo. Y estar en presencia de este hombre, bueno, nos mirábamos y decíamos, por Dios, que somos estúpidos, que no valemos nada, ¿qué vamos a hacer? Porque en verdad, un grande, un grande. Y Gordon Fee en el año 81 publicó en inglés esta obra, How to Read the Bible for All It's Worth, que en español se ha traducido a la lectura eficaz de la Biblia, y la última revisión en español salió en el 2007. Confío que todos ustedes tienen este libro. Y como decía Isabel anoche, el énfasis que pone Gordon Fee es la exégesis por género. Él pone esta cosa de la exégesis se tiene que hacer
fundamentalmente tomando en cuenta el género literario. Exegetizar un pasaje de los Salmos no es lo mismo que exegetizar un pasaje de un libro profético, que no es lo mismo que exegetizar un pasaje de los Evangelios. Se usan herramientas distintas porque hay criterios de observación distintos y cosas así. Y bueno, ahí es donde también se va creando ese problema que estuvo luego reconociendo Strongstad y que lo vamos a comentar en un momento más y que Isabel estuvo hablándonos anoche. Entonces, Gordon Fee, otra obra suya, Exégesis del Nuevo Testamento. Destaco las obras que están en español. En inglés hay muchísimo material. Otra obra importante de él en español, Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios. Si no lo tiene, espero que lo consiga. Una obra que no está en español, pero que sí está en inglés y que a mí me encanta, es una antología, una colección de diferentes escritos breves suyos que se llama Listening to the Spirit in the Text, escuchando al Espíritu en el texto. Y ya por el título usted se da cuenta que está abogando por una hermenéutica pentecostal en el sentido de hacer un estudio con gran sensibilidad al Espíritu Santo. Hay un micrófono abierto en algún lugar, estoy escuchando ciertas huellas, así que asegurémonos de apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, y hay que pasar a el otro escritor tremendo, Roger Strongstad, que también falleció recién en agosto de este año. Falleció el hermano Roger. Él era canadiense de las Asambleas de Dios de Canadá. Ahí, en vez de decir Asamblea de Dios, se les llaman asambleas pentecostales, pero es la misma organización a nivel mundial. Profesor de Biblia en un seminario importante en Canadá, Summit Pacific College, autor de 6 libros, incluyendo esta obra que él publicó inicialmente en inglés en el año 84, que fue su tesis de maestría, que él había completado por el 76, 77, por ahí más o menos. Y esta fue una obra revolucionaria, porque él ahí ataca un poco a la situación de géneros que había establecido Gordon Fee, porque Gordon Fee manejaba a Lucas y Hechos como 2 obras de 2 géneros literarios distintos. A Lucas lo tenía clasificado como evangelio y a Lucas simplemente como narrativa. Y lo que Strongstad alega es que no, Lucas Hechos son en verdad una sola obra. Y Lucas lo tuvo que hacer en 2 tomos porque no cabía la obra entera en un solo rollo de vitela o papiro. Entonces, Lucas escribe una obra extensa en 2 tomos, pero el género literario es el mismo en ambos casos. Y Isabel estuvo ayer mostrándonos los paralelos estructurales, etcétera, que hay en Lucas, que es un género propiamente suyo de una narrativa histórica y teológica. Y lo que Strongstad aboga, y aquí es donde él va y está en oposición a lo que había dicho John Stott y Gordon Fee, de que sí efectivamente hay enseñanza, podemos hacer doctrina, podemos hacer teología
en base de el texto de Hechos, que el texto de Hechos, por ser de índole narrativo, no deja de ser para la iglesia, así como los textos narrativos del Antiguo Testamento no dejaban de ser para Israel, fuente de enseñanza teológica. Entonces, esta obra de Stromstad fue una obra en verdad que agitó mucho las cosas. Y todos ustedes deben tener este libro. Si no lo tiene, consíguelo. Sé que ya está en PDF por ahí y alguien lo pirateó hace años atrás, así que usted sabrá dónde encontrarlo. Pero sí, esta obra de Stromstad es clave. Y una de sus últimas obras más recientes es esta que salió en el 2019, que creo que no está en español. No sé si Isabel está escuchando, ella nos podría decir, porque Isabel es la bibliotecaria número 1 de las Asambleas de Dios de América Latina. Nadie conoce libros mejor que Isabel. Pero esta obra, Spirit, Scripture and Theology of the Pentecostal Perspective, Espíritu, Escritura y Teología, una perspectiva pentecostal. Esta obra edifica sobre la base de Evangelio Carismático de Lucas, y en verdad esta obra es extraordinaria y entra aún en más profundidad en el tema de la narrativa histórica y teológica y cómo todo esto funciona. Y mira, lo que yo suelo decir a la gente que dice, no, es que ustedes los pentecostales no pueden hacer una doctrina de que hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, porque esos casos solo se ven en el libro de los Hechos, y Hechos es un libro narrativo y no es un libro didáctico como una epístola, así que esa doctrina no corre y hay que echarlo fuera, porque tenemos que solo ver lo que Pablo dice en 1 Corintios y hacer toda nuestra neumatología en base de 1 Corintios, y todo lo de Hechos no es admisible. Eso es lo que nos van a decir. Pero yo respondo siempre con esto. Bueno, ¿acaso Pablo, escribiendo a los romanos, no les enseñó sobre la doctrina de la justificación por la fe? ¿No es esa una doctrina importante? La justificación por medio de la fe. Evidentemente que sí. ¿Y en qué fundamenta Pablo todo eso? ¿Acaso no lo hace sobre el texto donde dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Y en qué libro aparece esa frase? En Génesis. Pero Génesis es un libro narrativo, no es una epístola. Génesis es el libro de Orígenes, que cuenta las narraciones históricas de los comienzos, y dentro de todo eso está esto. Y Stromstad, en esta obra, él va explicando las múltiples maneras como los judíos usaban la escritura narrativa para exponer teología, para mostrar los paradigmas, para mostrar la tipología. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, el cruce del río Jordán, y todo lo que eso ejemplifica sobre el bautismo en agua, como luego Pablo también nos esclarece en el Nuevo Testamento. O sea, los textos narrativos absolutamente son una fuente contribuyente a la reflexión teológica. Otro autor importante, Amos Yong. Él es de Malasia, asiático. Él estudió en Fuller, ahora es profesor en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts. Él enseña ahora en Fuller, sí, él está en Fuller enseñando. Y
Él fue un pionero en este modelo que se llama el modelo triádico de hermenéutica pentecostal. Para él, dice perspectiva trinitaria, y se usa la palabra triádico, de una triada. O sea, la hermenéutica se hace con la suma de estas tres cosas: el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la comunidad creyente. Y él es quien desarrolla esto, que el modelo hermenéutico que necesitamos es la que reúne a estas tres cosas: la palabra del Señor, la iluminación del Espíritu y la acción del Espíritu en la comunidad, en su contexto. Luego vamos a hablar un poquito más sobre esta perspectiva de cosas. Siguen habiendo micrófonos abiertos, asegurémonos de cerrar los micrófonos, se oye bastante bulla. Otro autor importante, Harlan Graydon Purdy, también canadiense, de las asambleas pentecostales de Canadá y misionero en Malawi, en África Central. Y un hermano que escribe una hermenéutica pentecostal precisa para el siglo XXI. Y lo que este hermano aboga en contra de las ideas de Fee es que, ¿cómo lo explico? A ver, Fee tenía un modelo hermenéutico que en verdad no era precisamente pentecostal. Una persona que no es pentecostal podría leer las obras de Fee y decir, amén, me gusta, me encanta. ¿Ya? Fee en ningún momento dice algo como, tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas para hacer una buena exégesis. No, él nunca va a decir eso. Lo que este hermano está abogando por es la idea de que como pentecostales necesitamos crear una hermenéutica precisamente nuestra, pentecostal, para este tiempo. Una hermenéutica que tome en cuenta de mayor manera la obra y la acción y la iluminación del Espíritu Santo, como lo entendemos nosotros los pentecostales. Y van a darse cuenta a través de lo que vamos a conversar aquí que hay una polémica en el mundo de hoy entre estos autores del tema de hermenéutica pentecostal. Si necesitamos o si no necesitamos una hermenéutica que sea exclusivamente pentecostal, o si hermenéutica propiamente tal no es una ciencia que exige eso. Otra obra reciente salió ahora en 2018, Marius Nell, una hermenéutica pentecostal africana. Marius Nell es sudafricano, es un hombre súper erudito, tiene 4 doctorados, doctor de divinidades, en historia eclesiástica, PhD Antiguo Testamento, PhD Nuevo Testamento, en fin, profesor en Sudáfrica. Y bueno, ahí está su obra. Otro autor, Bradley Truman Noel, otro canadiense, hermenéutica pentecostal y posmoderna. Tristemente también este varón falleció en septiembre de este año en un accidente automovilístico en su ciudad en Canadá. En este año, en estos últimos meses, perdimos a 3 grandes autores pentecostales, Gordon Fee, este varón y Roger Stansett. Y él habla sobre una hermenéutica pentecostal postmoderna, en el sentido de que toma en cuenta la
tome en cuenta, como lo explico, la acción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en la interpretación bíblica, de una forma que apela a la mente postmoderna. O sea, una hermenéutica que no se limita solamente al método gramático histórico, riguroso científico, como lo que Gordon Fee estaría recomendando, sino él es uno de varios teólogos pentecostales jóvenes que está en verdad abogando por una hermenéutica pentecostal más precisamente pentecostal, más dinámica. Otro autor, este es un autor importantísimo, este hombre escribe libros por docena, Craig Keener. Y su obra principal está en español, Hermenéutica del Espíritu. Craig Keener se formó en las Asambleas de Dios, estudió en la misma escuela donde estuve yo, pero él es menor que yo. Él llegó justo después cuando yo me había graduado en el 77 y él entró en el 78 a estudiar en Central Bible College. Yo me quedé donde estoy y él se disparó y sacó maestría, doctorados, múltiples doctorados. Ha publicado, no sé, van como 20 libros o algo por el estilo. Es un hombre muy interesante. Él hoy es un pastor de una iglesia bautista carismática, mayormente afroamericana en Estados Unidos. Su esposa es una mujer africana del Congo, es una congolesa que salió de África como una refugiada. Y él es un varón con una gran sensibilidad a los temas sociales, digamos, y lo muestra. Es un pentecostal, él mismo dice en sus libros, él reconoce que él ora en lenguas mínimo 1 hora al día, todos los días. Y esta obra de él, Hermenéutica del Espíritu, es una obra que recomiendo mucho. El prólogo es de Amos Young. Y Keener enfatiza lo que él llama una hermenéutica experiencial, creo que es la palabra que se usa en español aquí. O sea, la idea de él es que nuestra experiencia pentecostal nos ayuda y nos faculta para comprender las escrituras de una manera que la persona no pentecostal no va a poder apreciar de la misma manera. No sé si se entiende la idea. Luego vamos a citar un poco más de estas fuentes, pero aquí está hoy cerro repasando. ¿Se dan cuenta de cuántos libros han salido? Eso es lo que yo les quiero más que nada abrir los ojos hoy día, que se den cuenta que hay una avalancha de literatura que ha salido en los últimos 20 años sobre hermenéutica pentecostal. Otro autor importante es Kenneth Archer, también de las Asambleas de Dios. Él enseña en la Universidad Sureste, en Lakeland, Florida, en la Universidad de las Asambleas de Dios que está allí. Y él es un buen discípulo de Amos Young y uno que empatiza la dinámica de la hermenéutica pentecostal como una interacción de el espíritu, la escritura y la comunidad creyente. Y así se llama la obra, una hermenéutica pentecostal, espíritu, escritura y comunidad. Salió en el 2009 este libro. Otro hermano también de la Asamblea de Dios, William Oliverio. Esta obra salió en este año, 2022. Hermenéutica pentecostal en el mundo moderno tardío. Y él es profesor en la Universidad de la Asamblea de Dios en el noroeste de Estados Unidos, cerca de Canadá y del Pacífico.
y un hombre joven, pero que escribe y publica cantidades de cosas. Él tiene, a ver, leo un poquito lo que anoté sobre él. Él distingue 4 categorías de hermenéutica pentecostal: el clásico original, el evangélico, el contextual y el ecuménico. El problema con este libro y con varios de estos libros, les voy a avisar ya, es que son casi todos disertaciones doctorales que se han publicado. Y si usted sabe algo sobre lo que es una disertación doctoral para un PhD, esta gente cuando escribe su disertación no está escribiendo para el lector común y corriente, no está escribiendo para seres humanos comunes y corrientes, está escribiendo para los profesores de la universidad, para la comunidad académica. Como les decíamos en un programa de estudios en el cual estuve metido yo, escribe para los dioses en el Monte Olimpo. La característica de una persona con un PhD es que es un experto en un área y conoce al detalle toda la literatura actual que ha salido sobre ese particular. Todo lo que se publica sobre su campo lo lee y lo aprende. Y puede conversar sin apuntes sobre esto citando las fuentes. Y cuando uno lee un libro como este libro aquí, está lleno de menciones de ideas de otros autores. Y él los tira así. Y claro, los profesores, los doctores de la universidad para quienes él escribe, ellos entienden todo eso, porque ellos también son PhD y han también hecho todas esas lecturas. Pero cuando toman todo eso y lo imprimen y lo venden a seres humanos normales, como no sé, el resto de nosotros, la verdad es que yo leo esto y a menudo no entiendo casi nada, porque no he leído todas esas otras obras que ellos están mencionando con tanta facilidad. Ese es uno de los desafíos con algo de esta literatura. Y aquí hay otro autor interesante. Él es de Etiopía. Este no es un gringo, este es un etíope, un africano, Leuseged Filemón Tesfaye. Y él escribe Hermenéutica Neumática, el rol del Espíritu Santo en la interpretación teológica de las Escrituras. La obra ha salido ahí en inglés. Salió en el 2019. Así que un hermano de Etiopía con excelentes estudios también ha hecho su aporte a esta conversación. Y voy a concluir con uno más, que no tengo un libro de él, sino unos artículos. Gordon Anderson. Él es presidente de la Universidad Central de la Asamblea de Dios en el norte, en el estado de Minnesota, Minneapolis. Y él ha escrito un artículo muy importante, se llama Hermenéutica Pentecostal. Yo una vez hace años atrás hace muchos años atrás, cargaba de misionero muy jovencito, 29 años de edad. Estuve en una reunión de una conferencia de distrito o algo así, y me tocaba hacer una mención breve de algo de misiones, y me ponen en la primera fila y llega un caballero, se sienta al lado y me da la mano y dice: buenos días, me llamo Gordon. Y yo digo: buenos días, me llamo Jim. Y ahí estoy. Y no tenía idea que estaba sentado al lado del doctor Gordon Anderson. Y este hombre es una eminencia, es un varón eruditísimo. Está por ahí con Gordon Fee. Y yo, pavo, no tenía la menor idea quién tenía ahí al lado. Así que la enseñanza de esta presentación es
cuántas veces Jaime Masurek mostró su ignorancia, porque han habido muchas de esas. Hablemos un poquito sobre los pioneros. Ya les hice una pequeña reseña de la literatura que hay. Eso lo hice solamente para abrir los ojos y hacerles ver, oiga, hay mucha gente que hoy está escribiendo sobre el tema de la hermenéutica pentecostal. Gente de Estados Unidos, de Canadá, varios del África, de Asia, en fin. Y estamos en un tiempo, en verdad, de un florecimiento de reflexión, estudio y composición acerca de este tema. Bueno, Isabel habló un poquito sobre esto anoche. Los pioneros. El movimiento pentecostal moderno, en verdad, nació en el avivamiento de Topeka, Kansas, en 1901, y luego se expandió por calle Susa en el 1906, como todos sabemos. Antes de eso, hubo instancias de personas que hablaban en lenguas. Eso está muy comprobado. Mi bisabuela fue una de ellas. Tuve una bisabuela que falleció en el 1898, y muchos años antes de fallecer, ella era una metodista, wesleyana, pentecostal, que hablaba en lenguas y danzaba en su iglesia. De eso hay amplio testimonio. Pero lo que hizo Charles Parham, la contribución de él, es que él vio esta cosa en su instituto bíblico en Kansas, y por los estudios de los mismos alumnos llegaron a entender que el hablar en lenguas era consistentemente la evidencia inicial física que uno había sido bautizado en el Espíritu Santo. Y lo pone por escrito. Y eso nadie lo había hecho antes. Entonces, aquí comienza ya la sistematización de esta doctrina en base del estudio del texto, de los episodios en el libro de Hechos que hablan sobre la gente que hablaba en lenguas. Y de ahí siguieron surgiendo más y más líderes, escritores, en fin. Y se dice que hay 4 características que marcaban los pioneros pentecostales. Y esto es común en Charles Parham, en William Seymour de Calle Susa, y Frank Bartleman, Smith Wigglesworth y Mary Becker, en fin, tantos otros. 4 cosas que hay que saber. 1, restauracionismo. Los hermanos pioneros pentecostales, Willis Hoover, aquí en Valparaíso, habría que añadir, consideraban que Dios estaba haciendo una obra de restauración en su mundo. Y Dios estaba haciendo que la iglesia pudiese revivir, volver a experimentar todas las cosas que se habían dado en el libro de los Hechos. Con eso también estaba el elemento del continuacionismo. O sea, ellos salían de un mundo lleno de cesacionismo. El cesacionismo había surgido en el tiempo de la Reforma como una reacción en contra de todo el misticismo católico romano, con las vírgenes que lloraban sangre y, en fin, todo ese misticismo extraordinario católico. Martín Lutero y otros, ya a partir de la Reforma, empezaron a enseñar de que no, esas cosas milagrosas ya no son para hoy. Y eso quedó muy firme enseñado en la iglesia presbiteriana, luterana, en fin, al punto de decir que lo milagroso, las cosas que acontecían en las que vemos en las escrituras, milagros como las que hay en los evangelios y en Hechos, esas cosas ya no pasan.
Eso es cesacionismo. Y los pioneros pentecostales hicieron surgir la idea de no, estamos en continuacionismo. Lo supernatural existe. Dios está restaurando la operación del Espíritu de la Iglesia. La expresión lluvia tardía se usó mucho, era un paradigma para describir el tiempo que está viviendo, porque tomando la cita de Santiago 5:7 y otros versos donde los profetas hablaban de que Dios enviaría la lluvia temprana y la lluvia tardía, ellos lo tomaron como una profecía de que habría un derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la lluvia temprana, y luego al final de los tiempos y poquito antes de la segunda venida de Cristo, Dios enviaría la lluvia tardía. Entonces ellos tomaron esa expresión que tiene que ver con simplemente las lluvias que Dios daba al agricultor en Israel al tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha, para describir abundancia, para describir bendición, y lo tomaron como un paradigma profético sobre, no sobre lluvia literal, sino sobre dos derramamientos del Espíritu Santo grandes en la historia. Y obviamente tiempos finales. Los pioneros pentecostales estaban absolutamente convencidos de que Cristo iba a venir la semana que viene, sino antes, y que ellos estaban en una escatología ya que corría rápidamente. Y claro, justo con el momento de el nacimiento del movimiento pentecostal, los tempranos 1900, en poco tiempo acontece la Primera Guerra Mundial. Entonces, usted se imagina cómo los hermanos reaccionaban a eso. Los pentecostales de esa primera generación eran pacifistas y no se unieron las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos o en Canadá resistieron el servicio militar por creer que toda esta cosa era una cosa del mundo y que como Cristo viene pronto, ellos tenían que estar haciendo su evangelismo. Ese es el cuadro que dominaba en la mentalidad de los pioneros pentecostales. Michael Duban dice, al principio los pentecostales no eran ni liberales ni fundamentalistas, solo querían leer sus Biblias fielmente, a diferencia de los liberales, y experimentar lo mismo en sus vidas, a diferencia de los fundamentalistas, que en su mayoría eran cesacionistas. Así que en ese tiempo estaba el gran conflicto entre el liberal y el fundamentalista, pero el pentecostal, como aquí dicen, no era ni uno ni otro. Kenneth Archer, en su obra Hermenéutica Pentecostal, también hace un poco de reseña histórica, y él dice, el pentecostalismo nació precisamente durante el auge del modernismo y la alta crítica. Los pentecostales resistieron las perspectivas de alta crítica. Su interés no era hacer reconstrucción de la historia antigua, sino reconstruir sus vidas a la luz de la palabra, convencidos de que el mismo Espíritu Santo que estuvo en la iglesia primitiva estaba con ellos. Estudiaban la Biblia para aprender en términos prácticos cómo vivir en el Espíritu. Entonces, lo que Hacho está diciendo es que esos primeros pentecostales no estaban tan preocupados por saber cosas de contexto histórico, ¿no? No estaban tan interesados en saber todas las cosas del trasfondo, del texto, en fin. No. Lo leían como una palabra fresca para sus vidas ahí, en el año 1905 o cuando fuera. Y que la palabra estaba ahí para enseñarles a vivir en el Espíritu. Y eso es justamente la tesis que tiene Kenneth Archer en este libro. Craig Keener, en esta excelente obra de Hermenéutica del Espíritu, él
dice lo siguiente, tengo aquí un pequeño resumen. Dice, creo que el pentecostalismo global puede ayudar a ofrecer una perspectiva interna valiosa sobre algunos tipos de experiencias espirituales enfatizadas en el Nuevo Testamento. Los primeros pentecostales creían que vivían dentro del mundo narrativo más amplio de las Escrituras, un mundo donde lo sobrenatural y la escatología eran reales. Debido a que la experiencia carismática es una parte importante de la experiencia del Nuevo Testamento, proporciona un punto de partida de entendimiento previo mucho más adecuado para abordar el texto que aquel donde se omiten tales experiencias. Entonces, Craig Keener, como ya les mencioné, él aboga por lo que él llama la hermenéutica experiencial. O sea, él dice, nosotros los pentecostales, por la experiencia que hemos tenido con el Espíritu, tenemos una capacidad para abrir Hechos, para abrir el Nuevo Testamento, leer sobre estas cosas y entenderlas, identificarlas, comprenderlas de mejor manera que esa persona cesacionista que no ha tenido esa experiencia y tampoco cree que lo puede tener. Entonces, Keener aboga mucho por la importancia de la experiencia pentecostal como cualidad que nos faculta para hacer una hermenéutica más correcta de estos pasajes. Y volviendo al marco histórico, tengo que aquí señalar un incidente importante, una corrección de curso que llegó a las Asambleas de Dios muy temprano. Apenas teníamos un año de existencia. Joseph Flower, con 24 años de edad, joven abogado y pastor, fue elegido primer secretario nacional. Y justo pasa apenas un año y para 1915 ya las Asambleas de Dios en Estados Unidos estaba inmerso en una gran polémica sobre la situación de la doctrina solo Jesús. Y eso es porque estos pioneros pentecostales estaban convencidos, como ya les dije, que estaba en el tiempo de la lluvia tardía, que Dios estaba trayendo esta restauración de cosas, y no faltaron quienes pensaban, bueno, con toda esta restauración vendrán nuevas revelaciones también. Y un hermano por ahí tuvo una nueva revelación, y esa revelación fue que la Trinidad no existe, que el único nombre divino que importa es el de Jesús, y que bautizar a la gente en la fórmula trinitaria es un error, hablar de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y hay que rebautizarse todo el mundo en solo el nombre de Jesús. Y era simplemente un renacimiento del sabelianismo, una herejía del cuarto siglo, el modalismo, que Dios se va cambiando de modo de manifestación. En un momento se manifiesta como Padre, otro se manifiesta como Hijo, otro como Espíritu, pero no son tres en uno, no, es solo uno. Y mira, hasta el mismo hombre que había sido electo primer presidente de la Corporación de la Asamblea de Estados Unidos se volvió a bautizar en el nombre de Jesús solo. Y fue este varón, Joseph Flower, quien reconoció que no vamos a ser un grupo que crea doctrina en base de sueños, visiones y cosas así. Creemos en las operaciones del Espíritu, pero ante todo tenemos que ser gente de la palabra. Y él, como secretario nacional, gestionó la creación de la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios, que todos tenemos y conocemos. Y con eso él solidificó las bases de la hermenéutica pentecostal, que tiene que ser una cosa netamente escritural, bíblica, y no
una hermenéutica de sueños y visiones. Porque había un impulso fuerte de que las asambleas de Dios se fuera en esa dirección. Y este varón fue el que nos hizo esa corrección de curso. Le debemos muchísimo a Joseph Flower. Ahora, yo les dije que esta charla es para que yo me confieso con ustedes de lo idiota que soy porque estuve con Gordon Anderson y no tenía idea quién era. Pues les voy a dar otro ejemplo más. Yo conseguí un trabajo en Estados Unidos en la casa editorial de las Asambleas de Dios y mi compañera de trabajo era esta dama, Adele Flower, la hija de Joseph, que luego fue misionera en Guatemala y España y luego ya vino a ser mi compañera de trabajo en los años 75 al 77. Y ella me hablaba tanto sobre su papá, Joseph Flower, y yo casi no la pescaba, no tenía idea de quién es el famoso Joseph Flower y qué fue lo que él hizo. Y esta dama también me rogaba reiteradas veces ir a la casa de su madre a arreglarle cositas. Así que ahí está la viuda de Joseph Flower, Alice Reynolds Flower, quien falleció en el 91. Yo ahí en los años 70, yo la serví numerosas veces como un joven carpintero que le arreglaba cosas. Yo le cambié puertas, ventanas de su casa, le instalé muebles. Y ella amorosa me regalaba pequeños poemas que había compuesto y qué sé yo. Y no fue sino hasta años más tarde que yo me di cuenta, esta mujer fue la esposa de Joseph Flower, que estuvo a su lado cuando él corrigió el curso de la teología de las asambleas de Dios y nunca le hice una sola pregunta sobre cómo fueron esos momentos. Les estoy confesando, yo soy un idiota, para que se den cuenta. Muchas veces cuando somos jóvenes no sabemos con quién estamos. Me redimí un poquito en el año 2014 en el Centenario de la Asamblea de Dios, porque ahí llegó don David Flower, el único hijo de Joseph, aún con vida. Ya su hermana Adele, con quien yo trabajaba, estaba fallecido, igual que su madre, pero por lo menos saqué una foto con don David, le di un abrazo, un beso y le dije que estaba tan agradecido por todo lo que su padre y su familia habían hecho por el bien de todos nosotros. Bueno, se ha acabado la confesión. Entonces, mira, gracias al impulso de Flower y otros líderes, entonces la hermenéutica pentecostal siguió fortaleciéndose. Myra Perlman, Stanley Hortland, otros dieron expresión y con la publicación en el 84 de la teología carismática de Lucas, eso ya puso hermenéutica pentecostal en primera plana ante el mundo evangélico y mostraba de que, wow, los pentecostales sí tienen argumentos para defender su doctrina sobre el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tienen bases sólidas, bíblicas, teológicas, hermenéuticamente sanas y correctas para decir eso. Y eso es lo que el hermano Stranstad nos aporta, como Isabel nos estuvo contando anoche. Vuelvo al artículo de mi casi amigo Gordon Anderson, que gentilmente me saludó y yo apenas lo pesqué. Él dice, la hermenéutica pentecostal no es esto. Número uno, no es un nuevo método exegético diferente al gramático histórico usado por la gran mayoría de los evangélicos. No estamos tratando de reinventar estas cosas tan básicas. Hermenéutica pentecostal no es afirmar que los que han sido bautizados en el Espíritu Santo tienen una mayor luz de parte del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está para iluminar a todo su pueblo.
Hermenéutica pentecostal no es dar rienda suelta a la identificación de sensus plenum en las escrituras. Ustedes recuerdan, sensus plenum es un fenómeno de la inspiración cuando el Espíritu Santo revela a un escritor del Nuevo Testamento como una expresión del Antiguo Testamento tomado de manera aislada, tiene una aplicación a una realidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Mateo dice, como decía el profeta de Egipto, llamé a mi hijo. Y hablando Mateo sobre cuando José y María salen de Egipto y vuelven a Nazaret con el niño Jesús después de la muerte del rey Herodes. Eso viene del libro de Amós, pero cuando uno va al libro de Amós, eso de que de Egipto llamé a mi hijo, no tiene nada que ver con Jesús, está hablando sobre Israel en el Éxodo bajo Moisés. Entonces, Amós, cuando él escribe, no tiene la menor idea que esa expresión de Egipto llamé a mi hijo estaría describiendo dos cosas y no solo uno. No solamente estaría describiendo al Éxodo con Moisés, sino también a lo que pasaría en muchos siglos más desde el tiempo de Amós, 800 años después, la salida de José y María de Egipto. Entonces, esa identificación que Mateo hace es lo que se llama un sensus plenum. Pero hermenéutica pentecostal no es cuando tú y yo andamos por ahí encontrando un montón de sensus plenum de nuestra propia fabricación o imaginación. No es eso. Hermenéutica pentecostal no es formular doctrinas novedosas exclusivamente en textos bases de textos narrativos, aunque sí reconocemos la importancia doctrinal de dichos textos. ¿Ok? Entonces, él aquí está poniendo esa cautela. Ojo, cuidado con estar inventando doctrinas novedosas. Por ejemplo, cuidado con andar inventando la doctrina de la sombra, ¿ya? ¿No? Porque sí, sabemos que en un momento, cuando la sombra de Pedro caía sobre una persona, esa quedaba sano. Pero eso no es un paradigma que se repite ni que se explica en ningún otro lugar, y no vamos a ir creando toda una estructura teológica sobre la teología de la sombra. Ese fue un caso único, algo especial. Gordon Anderson dice, hermenéutica pentecostal no es una interpretación subjetiva individualista. Para mí significa esto. No. La hermenéutica tiene que hacerse como iglesia. No es alegorismo. La hermenéutica pentecostal reconoce que un texto no puede hoy tener un significado que nunca ha tenido antes. La idea no es andar inventando cosas. Entonces, en base de lo que Gordon Anderson dice y otros que hemos leído aquí, yo quiero resumir, y con esto ya estoy cerrando, algunas cosas básicas sobre lo que la hermenéutica pentecostal sí es. Y antes menciono, sepan que hay una conversación constante. Y hay aspectos de esto que se están continuamente debatiendo. Este es un blanco que se sigue moviendo, ¿ya? Y hay una importante discusión que está aconteciendo con toda esta literatura que hay. Pero yo creo que podemos decir esto. Hermenéutica pentecostal es la hermenéutica evangélica que emplea el método gramático histórico. A los pentecostales nos interesa el texto, su crítica, su género, su estructura, el contexto histórico particular de cada libro. La meta es descubrir la intención del escritor original y reconocemos los sensus plenus establecidos en el texto bíblico. Ahí estamos
básicamente siguiendo al pie de la letra a Gordon Fee. 2, es hermenéutica que enfatiza y no reclama exclusividad a la iluminación del Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y no son meras palabras de hombres como afirma la escuela histórica crítica. Creemos que el mismo Espíritu Santo que reveló la palabra de Dios a los profetas y apóstoles e inspiró su escritura, también está con nosotros hoy ayudándonos a entender el mensaje del Señor. Creemos en la iluminación del Espíritu Santo. Y sobre ese tema, ¿qué es la iluminación del Espíritu y cómo funciona? Ese es un campo donde hoy hay bastante conversación, bastante discusión. Sobre este particular, sobre la iluminación y la relación con el Espíritu, déjeme citar un poquito de Gordon Fee en esta gran obra, Escuchando el Espíritu en el texto. Dice, me encanta esto, dice, comienzo con una convicción singular y apasionada que el objetivo correcto de toda buena teología es doxología. Teología que no comienza y termina en adoración no es teología bíblica, sino el producto de filosofía occidental. Wow. O sea, si estás haciendo bien tu exégesis, si estás estudiando bien la palabra, debes tener un avivamiento, debes estallar en alabanza al Señor, porque ese es el objetivo. El objetivo de la reflexión teológica es que adoremos al Señor. Dice, de la misma manera quiero insistir que la meta final de toda verdadera exégesis, de una u otra forma, es la espiritualidad. Insisto en esto por causa de mi convicción que solamente cuando se entiende así, se entiende si la exégesis se hace el trabajo exegético de manera fiel a la intención del texto en sí. Dios nos ha dado su palabra para forjar una auténtica espiritualidad en su pueblo. Y ese tiene que ser el fruto de nuestro estudio. Gordon Fee sigue diciendo, si los que enseñan y predican la palabra de Dios, cosa que deben basarse en una sólida exégesis del texto, no tienen hambre y sed de Dios, entonces, ¿cómo puede alcanzar la meta final de la exégesis, que es ayudar a formar al pueblo de Dios a una espiritualidad genuina? No me importa cómo lo quieras llamar, este toque de Dios en tu vida, pero téngalo. Porque sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, todo lo demás es mero ejercicio, un batir el aire. Wow. ¿Se da cuenta? Gordon Fee ahí no está escribiendo una disertación doctoral, gracias Señor, sino que está hablando a gente común y corriente como cualquier nosotros en un lenguaje que podemos entender y que llega al corazón del asunto. Seguimos. ¿Qué es lo que es hermenéutica pentecostal? Es la hermenéutica que no descarta emplear textos teológicos narrativos para conocer y comprobar doctrinas doctrinales. Y aquí ahora estoy repitiendo lo mismo que decía Isabel anoche. Aquí las obras de Stronstadt son importantes. Él argumenta que Lucas no es un mero historiador, sino un teólogo historiador. Escribió Lucas y Hechos no simplemente para enseñar historia, sino también importantes verdades teológicas. Las verdades teológicas no se limitan a los textos didácticos. Aprendemos verdad sobre Cristo y el Espíritu Santo no solamente en las epístolas, sino también en los evangelios y en Hechos, así como Pablo elaboró su doctrina de la justificación por la fe en base al texto narrativo de Génesis sobre Abraham y cómo su fe le fue contada de justicia. Y número 4, la hermenéutica pentecostal es la hermenéutica que considera e incluye la experiencia personal del intérprete o los intérpretes como algo verificable por la exégesis. Aquí estoy usando lo de
Greg Keener. A ver, creo que me adelanté un poco aquí. La importancia de nuestra propia experiencia personal. Los pentecostales no somos cesacionistas, sino continuacionistas. Leemos los pasajes sobre los milagros, dones y operaciones de espíritu con fe, que esas cosas también son para el tiempo actual. No creemos que cuando se cerró el canon, Dios dejó de manifestar su poder sobrenatural en el mundo, particularmente por medio de los dones del Espíritu Santo. O sea, hacemos exégesis con expectativa. Y aquí está, mira, este es el meollo del asunto. Estamos hablando de una hermenéutica pentecostal. ¿Cuál es la gran diferencia entre una hermenéutica pentecostal y una hermenéutica evangélica, pero no pentecostal? La hermenéutica evangélica, pero no pentecostal, tiende a ser la hermenéutica cesacionista. Ellos leen sobre esos milagros y dicen, ay, qué lindo tiene que haber sido vivir en esos tiempos. Qué pena que ya nada de eso está a nuestro alcance hoy en día. Pero nosotros no somos cesacionistas. Somos continuacionistas. Creemos que los dones continúan. Entonces nosotros hacemos exégesis con expectativa. Lo que Dios hizo ahí, Él lo puede hacer aquí y ahora. Y lo hacemos entonces con esa fe. Y esa es la gran diferencia. O sea, la hermenéutica evangélica no pentecostal, claro, se fija en el contexto, se fija en el fondo histórico, se fija en los elementos claves, en la estructura, en las palabras griegas. Estamos de acuerdo en todo eso. Pero la gran diferencia es que tenemos esta expectativa de que Dios lo puede volver a hacer y nuestra propia experiencia ilumina nuestra comprensión del texto. Sí, yo entiendo eso. Cuando él habla de dones espirituales a los corintios, sí, entendemos eso. Sabemos cómo funciona una palabra de profecía o una palabra de ciencia. Hemos visto eso. Y eso nos ayuda y nos acerca al texto. Y aquí es donde la obra de Craig Keener entra, porque él destaca esto. Tienen que comprar este libro, chiquillos, tienen que leer este libro. Está en español. Y él valora mucho la experiencia personal. Dice, aparte del no cesacionismo, que está muy extendido, lo que el espíritu proporciona es una dinámica experiencial que no solo nos da la bienvenida para experimentar el texto, sino que también invade y fortalece nuestras vidas para experimentarlo. Wow. Alguien por ahí debe estar diciendo gloria a Dios, me imagino. Porque yo cuando leí esto por primera vez, yo dije, amén, hermano. Ahí sí, tremendo. Y siguiendo con esto mismo, entonces, la hermenéutica pentecostal valora el trabajo exegético colectivo, intercultural, cuando un grupo de personas comparte con otros sus apreciaciones sobre el texto bajo estudio. Esto no quiere decir que formulamos doctrina en base a nuestra experiencia, sino que nuestra experiencia puede ser un medio de ilustración y afirmación de la verdad de Dios en nuestra vida. Entonces, valoramos el trabajo en grupo con la hermenéutica. Yo supe de unos años atrás en Estados Unidos hubo una iglesia con un estudio bíblico, estaban estudiando el libro de Ruth. Se juntó un grupo de personas un día miércoles, qué sé yo, y vamos a estudiar el libro de Ruth. La meta era estudiar el capítulo 1 en esa primera instancia. Y solo llegaron hasta el capítulo 1, versículo 1. Y no más que eso. ¿Por qué? Porque en esta iglesia había una familia que había llegado desde Etiopía. Y estaban ahí. Y el libro de Ruth comienza diciendo que vino una vez cuando hubo un gran hambre.
a la tierra de Israel. Y habla de cómo la gente tuvo que emigrar por causa del hambre. Y los hermanos de Etiopía empezaron a compartir con los hermanos norteamericanos que ellos mismos habían tenido esa experiencia y cómo es vivir en un lugar de hambruna. Y el estudio bíblico ese día solo alcanzó a tocar un versículo, porque ese estudio fue enriquecido por el aporte de la experiencia personal de estas personas en esa situación. Entonces, lo ideal sería un círculo hermenéutico con gente de diferentes, de cada raza, pueblo, tribu, lengua, nación, todos hablando, todos compartiendo. Imagínese usted qué hermoso sería eso. Roger Stranstad también dice esto: la experiencia carismática de los pentecostales es un presupuesto experiencial que les permite comprender la vida carismática de la Iglesia Apostólica, como lo informa Lucas, mejor que aquellos cristianos contemporáneos que carecen de esta experiencia. De nuevo, nuestra experiencia nos enriquece y nos faculta para leer el texto con una mayor luz. Él sigue diciendo: el cristianismo no es meramente una religión histórica como la religión israelita, sino que es una realidad presente, espiritual y experiencial. Esto es potencialmente cierto tanto para la experiencia carismática como para la fe salvadora. O sea, los evangélicos todos sabemos que si leemos en la Biblia sobre la gente que encontró salvación, que entregó a Cristo su vida, tienen la expectativa de que sí, eso mismo les puede pasar. Pero los pentecostales reconocemos que no solamente la salvación, sino toda la experiencia carismática con el Espíritu. Como hemos demostrado en la hermenéutica pentecostal, la experiencia carismática le da al intérprete una precomprensión de los textos bíblicos relevantes, como Lucas Hechos. Sin embargo, igualmente importante, la experiencia carismática también completa la tarea hermenéutica. En otras palabras, así como la práctica de la hermenéutica da como resultado una exégesis y una teología sanas, así la exégesis y la teología sanas se integran a la experiencia contemporánea. Es decir, la doctrina en su plenitud, incluida la teología pentecostal, se convierte en asunto de experiencia cristiana. Perdón, pastor, estamos a 3 minutos, cerrando. Bien, ya estoy también cerrando aquí. Entonces, por tanto, la hermenéutica pentecostal tiene un nivel de verificación, así como niveles inductivo y deductivo, y la teología pentecostal es una teología certificada por la experiencia. Esa es una frase de Roger Stranstad, muy importante. Teología pentecostal es una teología certificada por la experiencia. En conclusión, una hermenéutica pentecostal tiene 5 componentes: presupuestos experienciales carismáticos, la neumática, géneros, exégesis, verificación. Así, una hermenéutica pentecostal es una hermenéutica holística que difiere de la hermenéutica bíblica protestante en 2 puntos significativos, a saber, presuposiciones experienciales carismáticas y experiencias de verificación esencial. A ver, voy a pasar aquí al paradigma triático de Archer. Como les había comentado, él aboga por este modelo y quiero mostrarles una frase de él que para mí es controversial. Este es el teólogo joven, Asambleas de Dios. Él dice esto: los pentecostales creen que Dios todavía habla hoy, y cuando Dios habla, Dios tiene más que decir que solo las Escrituras, aunque el Espíritu hará eco y citará las Escrituras. Esto resulta de la inmanencia del Espíritu en la creación y en la comunidad.
De este modo, el espíritu hablará horizontalmente con una voz humana o a través de sueños humanos. Esto es posible porque la humanidad es creada a la imagen de Dios y Dios tuvo sobre sí mismo humanidad y en consecuencia existe una relación esencial que hace comunicación posible. Esta cosa de Kenneth Archer, yo todavía no estoy muy cómodo con lo que él está diciendo y voy a tener que estudiarlo más. Dice, en otras palabras, es necesaria una estrategia hermenéutica pentecostal que rechaza la búsqueda de un significado del autor pasado determinado y abarca la realidad de que la interpretación implica tanto el descubrimiento del significado como la creación del sentido. Así los textos son por su propia naturaleza indeterminados. El presente autor no está sugiriendo que el pasaje bíblico pueda significar simplemente cualquier cosa, porque una Biblia que puede significar cualquier cosa no significa nada. Dice, lo que plantea este escritor es que el método crítico histórico lleva a la comunidad en la dirección equivocada. La preocupación crítica histórica es la reconstrucción histórica. Por lo tanto, el énfasis está en el mundo detrás del texto y no en el texto mismo. Este énfasis ha llevado al eclipse de la narrativa. Así que ahí ya, un par de conclusiones para terminar. ¿Qué hemos aprendido en esta hora? Uno, estamos en un tiempo de mucho estudio, reflexión y publicación de excelentes materiales sobre hermenéutica pentecostal. Somos la generación más bendecida. Dos, los mayores participantes en estos esfuerzos vienen de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, Asia y África. Faltan voces latinoamericanas en esta conversación, lo dijo Isabel también anoche. Hay libros por latinoamericanos sobre hermenéutica, pero aún no encuentro uno sobre hermenéutica pentecostal, propiamente tal, como los que son de Asia, África y Norteamérica. Falta que gente de América Latina escriba sobre nuestra visión de hermenéutica pentecostal en nuestro contexto. Y existe un debate interno sobre una clase de hermenéutica pentecostal. Si es esencialmente lo mismo que la hermenéutica evangélica, con el énfasis en el sentido original e intencionado por el autor, como el único sentido correcto, con mención de la iluminación del espíritu, como lo afirma Fish, Tronstad, Mendes, Anderson, Keener, o si necesitamos una hermenéutica precisamente carismática que enfatiza el rol de la comunidad pentecostal en diálogo con la escritura y el espíritu para lograr la comprensión del sentido del texto para el pueblo actual. Archer y Truman Noel tienen esa perspectiva. Entonces, aquí repito lo que dije, toda esta literatura es teórica, lamentablemente no es práctica, no hay modelos, no hay ejemplos. Entonces, tenemos todavía un trabajo inconcluso en esto de definir bien la hermenéutica pentecostal, pero se están dando unos pasos gigantes. Bien, muchas gracias por aguantar esta hora de sobredosis informática, pero espero que de alguna manera haya estimulado el pensamiento y la creatividad. Gloria al Señor. Pastor Jim, muchas gracias por su tremenda presentación. Es un honor poder contar con la sabiduría que el Señor pone en su boca. En honor al tiempo vamos a sintetizar las múltiples preguntas que hay. Les pido disculpas desde ya a todos los pastores y hermanos. En su criterio, ¿cuál sería su sugerencia para poder armonizar este principio reformado de la sola escritura, ¿cierto? Entonces que nos lleva a una hermenéutica más tradicional, conservadora, con la hermenéutica pentecostal. ¿Cómo armonizamos? ¿Cómo sugiere que se hace armonía? Bueno, como ya les expliqué, si estamos con Gordon, Fee y Stromstad, la verdad es que estamos armonizados. Eso ya está, no es un problema. Con Kenneth Archer vas a tener un poco más de problema. Kenneth Archer tiene un acercamiento más postmoderno. No quiero decir neopentecostal, porque él no usa esa palabra, pero
a los neopentecostales les gustaría lo que dice Action, digámoslo de esa forma, ¿ya? Porque él enfatiza más la dinámica espiritual en la colectividad pentecostal, en la comunidad, y que el Espíritu Santo puede en verdad hoy dar un sentido del texto a una comunidad algo diferente a lo que fue el sentido intencionado por el escritor. Ahora, Gordon Fee diría herejía si escuchara eso. Pero, entonces, por eso digo, ahí está ese debate. Pero la respuesta a tu pregunta es esencialmente, no tenemos problema. O sea, estamos firmes con sola escritura. No tenemos ningún problema con Lutero y sola escritura. Estamos con eso. Hermenéutica pentecostal no es andar alegorizando, inventando cosas. No, nos atenemos a la escritura. Pero sí, reconocemos que como pentecostales tenemos un trasfondo de experiencia que nos ilumina el texto mucho, ¿ya? Y somos continuacionistas y no cesacionistas. Muchas gracias, Pastor Jim. El Señor se glorifique. Pastora Marcela. Gracias, Pastor Jim. Gracias, Fabián. Pastor también, Pastor Fabián. Y bueno, ahora nos vamos a un break de 10 minutos. Gracias por esta tremenda explicación. Qué útil no es, ¿verdad? Qué útil no es para enseñar, para entender nuestra propia teología y para dar respuesta también a la teología reformada. Así es que 10 minutos.